Hola, muy buenos días y buenas tardes a todos y todos los que nos acompañan tanto en las redes sociales como a través de la plataforma en la que estamos llevando a cabo esta actividad. Yo soy Alejandra Saavedra, coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, y en nombre de los equipos organizadores de la Cátedra Maxau de Transdisciplina, Arte y Tecnología de la Casa del Lago y del proyecto Exocanónicos, Márgenes y Descentramientos de la Literatura en Español del siglo XXI de la Universidad de Salamanca, les doy la bienvenida a esta tercera y última sesión de Remanentes, Materia, Espacio y Tiempo en la Literatura en Español en el entorno digital. La sesión de hoy lleva por título Grados de Percepción, Ficción Especulativa del siglo XXI, y nos acompañarán Francisca Noguerol de la Universidad de Salamanca y la escritora mexicana Andrea Chapela. Voy a presentar rápidamente o leer rápidamente la semblanza curricular de quien va a moderar esta sesión. Vega Sánchez Aparicio es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y en la actualidad es contratada predoctoral de la Junta de Castilla y León en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la misma universidad. Escribe una tesis doctoral centrada en las escrituras del software desde el ámbito hispánico, donde recoge relaciones entre la estética y la tecnología, los nuevos conceptualismos y la narrativa transmedia. Es miembro del proyecto que coorganiza este evento, así como de otros proyectos de investigación en torno a poesía, a estética y teoría de artes. Ha escrito artículos diversos sobre Cristina Rivera Garza, Agustín Fernández Mayo, Jordi Carrión, Vicente Luis Mora, Verónica Gerber, entre muchos otros, y pues ha sido invitada a diferentes conferencias, mesas, a impartir seminarios en universidades, en diferentes universidades. Ha coeditado Letras y Bytes, Escrituras y Nuevas Tecnologías, junto a Francisca Noguerol y María Ángeles Pérez López. Y pues le doy la más cordial bienvenida a nuestra colega y amiga Vega Sánchez. Y antes de cederle la palabra, simplemente quisiera aprovechar la oportunidad un poco para despedir al público de la Cátedra Carlos Fuentes, porque con esta sesión damos por cerrado el programa de este año, por lo menos el que se transmite a través de nuestras redes sociales. Los esperamos el próximo año en actividades ya presenciales, pero también aprovecho para invitarlos a que acompañen a la Cátedra Maxau, a la Casa del Lago, en las actividades que tienen programadas para diciembre, y también los invito a que asistan a la exposición de Joan Brossa, poeta visual, que estará abierta hasta febrero en las salas del MUAC. Y sin más, pues le cedo la palabra a Vega. Vega, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Andrea, Paqui, también por haber aceptado la invitación de la UNAM para esta actividad. Y pues nos vemos pronto. Muchas gracias a ti, Alexandra, y también a la cátedra Carlos Fuentes, a la cátedra Maxau y a la Casa del Lago por haber apoyado esta iniciativa, por haber también apoyado un poco esta locura que propusimos y que hicimos en conjunto, y que, bueno, creo que ha dado 3 sesiones fabulosas con 6 invitados e invitadas estupendos. Así que, bueno, la verdad que no podemos estar más contentos en este cierre. Bueno, yo voy a presentar esta última sesión, que es la sesión dedicada a las materialidades, a la parte más material, digamos, de los remanentes, estos restos digitales en las escrituras, y qué mejor, quién es mejor para haber traído aquí, haber invitado aquí a Francisca Noguerol, que ahora la tengo demasiado cerca, a Francisca Noguerol y a Andrea Chapela, ¿no? Ambas, a Francisca Noguerol especialista en estos restos de materialidad de los cuerpos, sobre todo lo que tiene que ver con esa ficción especulativa, por ejemplo, que quizá nos está jugando una mala pasada esta tarde, y Andrea Chapela con estos textos entre Black Mirror,
esa ficción especulativa, también esas partes de donde ahonda en la mitología, pero en una parte también tecnológica, ¿no? Que me recordaba bastante a Úrsula K. Perdón, a Úrsula K. A Úrsula K. Le Guin. Bueno, voy a presentarlas ambas y luego, como siempre, tendremos un diálogo entre las dos, donde podrá también participar el público. Recordamos que las preguntas pueden dejarlas en el chat y nos encargaremos nosotros de leerlas y ponerlas, digamos, en discusión. Así que, bueno, os invito a todos a esta sesión y espero que la disfrutéis. Presento entonces a Francisca Noguerol primero. Francisca Noguerol es académica correspondiente en la Academia Norteamericana de la Lengua Española, es catedrática de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de Salamanca, conferenciante plenaria en numerosos encuentros internacionales y profesora visitante en 26 universidades de Europa y de América. Ha dirigido a lo largo de su trayectoria 20 tesis doctorales que han obtenido la máxima calificación. Aquí hago un inciso para señalar que hoy se cumple un año de aniversario de la tesis doctoral de Sheila Pastor, que está con nosotros. En el terreno de investigación, en sus más de 200 publicaciones, ha abordado las poéticas excéntricas de autores como Augusto Monterroso, sobre el que publicó el libro La trampa en la sonrisa, sátira en la narrativa de Augusto Monterroso, con ediciones en 1995 y 2000. Asimismo, le interesa el universo de la minificción, la última narrativa y poesía en español, los imaginarios culturales y la canonización de los géneros populares, gótico, neopolicial, ficción especulativa en el siglo XXI. Entre los monográficos que ha editado destacan Los espejos, las sombras, Mario Benedetti, de 1999, Escritos disconformes, nuevos modelos de lectura, de 2004, Augusto Monterroso, de 2004, Contra el canto de la goma de borrar, Asedios Enrique Lin, Epitafio del fuego, Contra elegía, José Emilio Pacheco, Narrativas hispanoamericanas para el siglo XXI, nuevos enfoques y territorios, Literatura más allá de la nación, de lo centrípedo a lo centrífugo, en la narrativa hispanoamericana del siglo XXI, Letras y Vais, Escrituras y nuevas tecnologías, verás auroras como Sangre, Raúl Zurita, Entre versos y notas, Canción de autor en español, y Augusto Monterroso, Centenario +1, de 2021. Después, nuestra siguiente invitada es Andrea Chapela, de la Ciudad de México. Estudió química en la UNAM y un máster of Fine of Arts en escritura creativa en español de la Universidad de Iowa. Es autora de una tetralogía de fantasía, 2 libros de cuentos y un libro de ensayos personales. Ha sido becaria del FONCA en el programa de jóvenes creadores en 2 ocasiones y del Ayuntamiento de Madrid en la residencia de estudiantes durante 2 años. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2018 de cuento, el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2019 y el Premio Nacional Juan José Arreola de 2019. En 2021 fue seleccionada como parte de los 22 novelistas jóvenes en español por la revista Granta y colabora en otras revistas como Tierra Adentro, Este País y Vaso Cósmico. Actualmente estudia en el Colmex la maestría de estudios de Asia y África. Y con esto, por supuesto, les dejo la palabra a ambas. Hola a todos. Bueno, estoy encantada absolutamente de encontrarme aquí. A todos y a todas las amigas y amigos que me estáis siguiendo por la pantalla, os habéis dado cuenta de que yo voy a hablar de materialidades y la materia me ha jugado a mí una mala entrada. Gracias a los dioses que tengo aquí al lado, Vega Sánchez Aparicio, vive a 5 minutos y materialmente ha venido con mi ordenador que nunca funciona bien y estamos utilizando el suyo. Por eso ven eso de Francisca y Vega, Paqui y Vega. Para mí es un absoluto honor estar aquí compartiendo con vosotros y vosotras este espacio, pues por la admiración que siento por la obra de esta extraordinaria autora joven, Granta, como es Andrea Chapela. Qué bien, ¿no?, que 3 de los autores Granta, entre los 25 elegidos este año, sean autores de ficción especulativa, de lo que antes llamábamos sobre todo ciencia ficción. Y desde luego también es un honor compartir con amigos, muchas veces antiguos alumnos, que ahora son las personas de las que aprendo, como es el caso de Sheila Pastor, Borja Cano, Vega Sánchez Aparicio, Daniel Escandel, el grupo Exocanónicos que me invitó,
Y claro, cómo no dar gracias también a la Casa del Lago, la Cátedra Carlos Fuentes, la Cátedra Maxau, porque ellos son los que nos están permitiendo aquí, junto con el grupo ESO Canánico, hablar con ustedes. Yo no quiero ser muy laxa, porque interesa mucho el conversatorio con Andrea. Tener a una autora de estas características y poder hablar con ella es desde luego quizá lo más relevante que podemos hacer acá. De modo que, como ahora mismo estoy viendo la hora, son las 18:11, me he propuesto terminar a 45, así lo acordamos más o menos, para enseguida comenzar la conversación. Vamos a empezar compartiendo una pantalla, en lo que me vas a ayudar tú, Vega, porque si no, tú ya sabes que puede pasar de todo, compartir pantalla. Y aquí veis... Un momento, no. Esto... Y aquí sí se ve. Ahí, ahora sí. Ahora se está viendo, ¿verdad? Estáis viendo todo en la pantalla. Ahí está. Muy bien, simplemente le doy con el cursor adelante. Sí, creo que, espérate, hacia este lado, ¿vale? Sí. Hacia estos dos. Veréis lo que quiero plantear en estos pocos minutos. Como habéis visto, he denominado mi intervención Grados de percepción, ficción especulativa en el siglo XXI, pues haciendo honor a un libro de ensayos de Andrea, que es química de formación, aparte de, como habéis oído, estudiar en estos momentos desde lo que sería más relacionado con antropología, ¿no? Estudios de África y Asia, o haber seguido cursos de escritura creativa, una mujer del Renacimiento humanista, como tantos autores de ficción especulativa contemporáneo. Andrea tiene un libro que me interesó muchísimo de ensayo que se llama Grados de miopía y que en 3 partes, ver a través de, verse y ver, juega con las materias del espejo, el vidrio, el espejo y la luz, para hablar de la importancia que tiene en nuestro momento encontrarnos, vernos, conocernos, adquirir la conciencia. Yo hoy voy a hablar de materialidades e inmaterialidades, y por eso la percepción a la hora de hablar de subjetividad va a resultar absolutamente fundamental en lo que voy a comentar. Empiezo, por tanto, después de que hayamos visto el tiempo con Vicente y el espacio con Dani, ¿no? Y los escritores invitados, a hablar de materia y realidad. ¿Qué es lo real? Todos conocemos palabras como infomanía, de las que habla continuamente Byung-Chul Han en este ensayo reciente, No cosas, donde alude precisamente al quiebre de la realidad que se ha producido en nuestro tiempo, o datasexuales, para comentar el mundo del simulacro que vivimos. Todos sabemos cómo empieza la conversación sobre el asunto y que está siendo más actual que nunca en nuestro momento, en este momento en el que Mark Zuckerberg ha decidido cambiar Facebook, el nombre de Facebook, precisamente por Meta, para aludir a este metaverso en el que todas las redes sociales entrarán en unión, WhatsApp con Facebook, con Instagram, para hacer que podamos vivir en ambientes diferentes, desde jugando al ajedrez a mantener una conversación. Quiere implementarlo, tenerlo dentro de 10 años en acción, dice que tendrá unos beneficios de 800.000 millones de dólares, pero lo interesante sobre todo es que a partir de ahí se ve que el simulacro se extiende mejor que nunca. Hemos visto los anuncios, hemos podido percibir hasta qué punto es significativo del simulacro y el gobierno sobre nuestro tiempo. De hecho, hablar de cosas es hablar de materia. Negar el término y comentar la posibilidad de no cosas es acabar con esa idea de la materialidad. En el caso apocalíptico claramente de Byung-Chul Han, para decir que en esta sociedad donde el dataísmo impera y la libre circulación de información es fundamental, el conocimiento se puede perder. Desde ese planteamiento vamos a encontrar que muchos autores contemporáneos precisamente van a rechazar esta idea y van a abogar por la materia desde el punto de vista de una mirada resistente. Coloco solo como elemento significativo, por ejemplo, el ensayo de Antón Patiño, que acaba de ser publicado en Forcola en 2017, todas las pantallas encendidas hacia una resistencia creativa de la mirada, en donde habla precisamente de que nuestra mirada está en crisis, de que somos espectadores cautivos por muchos que nos vendan lo contrario, de que vivimos normalmente en un falso espejo, vidrio, espejo, luz, las claves de Andrea Chapela cuando habla en Grados de diopía de la necesidad de ir más allá en el conocimiento de la ciencia y de la poesía, y de que en muchos casos la información
absolutamente embota los sentidos, hace un efecto de narcosis por encima de cualquiera otra cosa, de que en definitiva a veces padecemos más que ninguna otra la esencia del mal de archivo. Por eso importa tanto la materia, por eso importa tanto hablar de los remanentes. A mí me encanta que hayan elegido este título Sheila, Borja, Dani, Vega, porque efectivamente remanente es lo que queda, la huella, la impronta, lo que percibo más allá. Y los remanentes contemporáneos son los desechos. ¿Cuántas veces hablamos de la basura? En la teoría general de la basura, Agustín Fernández Mayo, pero los autores continuamente haciendo títulos de lo no importante para reflejar cómo esos detalles teóricamente triviales son los que prácticamente nos permiten conocer, y dentro de los desechos, por supuesto, la reivindicación del glitch por encima de cualquier otra cosa. ¿Qué es un glitch? Es un error informático, pero también un glitch puede ser lo que nos permite. Si estamos abocados a vivir, por ejemplo, en un meta como lo que nos anuncia Mark Zuckerberg, en un momento dado, por un fallo del sistema, conocer la realidad. Ese es el cuento de Andrea Chapela, 90% real, que abre... Son 15 de toda la cuestión de contenido del trabajo. Sale. Él es... No sé si se escucha. Ya está. Sí. El texto del que estoy comentando, el texto 90% real, en el primer relato de Ansibles Perfiladores y otras máquinas de ingenio, en el que Andrea Chapela efectivamente va a comentar lo positivo de errar en un mundo en el que todo el mundo está conectado, ha decidido, por ejemplo, pasear por un México, una Ciudad de México libre de basura, libre de desechos, libre de fetideces, libre de contaminación. Todos han decidido sus mundos irreales, y gracias a ese glitch, a ese 90% real, la narradora recupera el duelo por una narración, por una relación amorosa perdida, pero sobre todo se recupera a sí mismo. Fijaos vosotros hasta qué punto esto es significativo de lo que intento reivindicar aquí como defensa de la materia. Leemos a Andrea el 90% real. Parpadeo, pero el mensaje todavía está flotando contra el techo y tardará algunos minutos en desaparecer, sobre todo si tengo el problema con mi telón sensorial. El telón sensorial es el que le permite a todos vivir inmersos, ¿no? Pero solo 90%, chale. He esperado un reality glitch durante meses y cuando pasa solo tengo un 10% de error. ¡Qué decepción! Podría pasar el día en casa, seguro y sin ponerme en riesgo, o reiniciar, pero esa opción es un poco peligrosa. En el curso de iniciación nos dijeron que uno puede perder cachos de recuerdos y no quiero desperdiciar mi primer error desde que Carlos se fue. Carlos es el chico por el que hay que hacer duelo en esta historia amorosa, pero lo interesante es la idea de no desperdiciar un error, el que te va a permitir ver el grafiti en la pared que decidiste borrar, el que va a permitir que tengas residuos incluso de imágenes del otro. De hecho, un juego de esta pareja, muy cortazariana en el sentido de Horacio Oliveira y La Maga, era en muchos casos irse a recorrer el centro para comparar percepciones. Y aquí ya tenemos dos ideas fundamentales, el desecho y el glitch y la percepción otra, en muchos casos la que mantienen los autores que tienen una formación científica para ver el mundo como se debe, para ver el mundo no tan perfecto, estas son palabras de nuevo de Andrea, revisar por la mañana el estado del mundo en la red, dice la protagonista, la narradora, muy adulto, muy civilizado, muy real, al final no significaba ni madres. Esta idea también que me interesa tanto en su literatura como la de tantos autores jóvenes de utilizar el coloquialismo y al mismo tiempo una reflexión filosófica, antropológica, científica de Anmundia, ¿no? Al final, el mirarse en la red, muy civilizado, muy adulto, muy real, no significaba ni madres. Y cuando todo el mundo le dice que se quede en casa porque es peligroso, precisamente cuando tiene el telón sensorial estropeado, no irse, ella decide irse al centro, muy significativo, el centro de la Ciudad de México, el centro de la ciudad que está abierto al mundo, el centro que vamos a ver dinámico, con olores, con sabores, con hedores también. Pero eso es materia, eso es estar vivo. Desde ese planteamiento, entonces, comprendemos la importancia, para darle hacia adelante, de
por ejemplo, este texto que tenéis delante de Mapas Terminales, una novela de 2017 de la Argentina, una breve novela de la argentina Lucila Grosma, que podéis leer, en la que precisamente se hace una crítica de esa inmersión que lleva a no comer, a que duele la espalda y uno no quiera sino seguir comunicándose, a que sea adicto a una red. Y lo más interesante de esta conformación es cuando dice, somos adictos a una red que nos comunica con nosotros mismos. La idea del bucle, que también es muy importante en la ficción especulativa del siglo XXI. Estamos mirándonos a nosotros mismos, estamos practicando una especie de narcisismo, un onanismo, pendiente de nuestros likes y no de nada más, porque ahí lo estáis viendo al final, ¿no? Cuando nos comunicamos no es porque afuera está vacío, sino porque estamos continuamente tejiendo el eje sensible sobre nuestra propia realidad, nuestro egocentrismo. Aquí lo estáis viendo, la idea de todas las pantallas encendidas, que es precisamente un texto en contra de lo que nos vendía la revista Time a finales de 2016, perdón, a finales de 2006 y en enero de 2007. Abrió precisamente diciendo, persona del año, tú controlas la edad de la información, bienvenido a tu mundo. Es un ejercicio absolutamente utópico y transhumanista el que lleva a la revista Time a decir esto. Sin embargo, autores como este hombre, que luego va a hacer un manifiesto de la mirada, después de todas las pantallas encendidas, hacia una resistencia creativa de la mirada, Antón va a hablar por la duración, por la introversión como silencio activo y en contra de esta infomanía, datasexualidad, que son términos que me gustan mucho de Byung-Chul Han. Están utilizados por Byung-Chul Han, por lo menos en la segunda ocasión. Él se remonta a los orígenes. ¿Cómo no colocaros aquí una película de animación que me interesa tanto como Ronda Error? Creo que es la mejor película de animación que ha hecho mucho tiempo Disney. Me permitís que me implique aquí. Un chico absolutamente pasivo que sufre bullying, cuya familia está ajena a lo que sería, digamos, las redes, porque son pobres. La abuela además es búlgara, habla con acento, va a jugarse mucho con esta idea de que esa familia vive ajena a la digitalidad. Ese chico quiere el robot de moda. Lo interesante es que como el pobre padre al final le llega un reloj, un robot, Ron is gone wrong, sería el título, Ron is gone wrong, Ronda Error, en esta película de 2021, que le enseña verdaderamente a partir de sus continuos glitches, a partir de sus continuos errores de programación, lo que es la amistad, lo que es la sociabilidad. De hecho, todos los chicos que estáis viendo aquí en Ronda Error alrededor, desde la influencer, a la que veis, ¿no? La chica guapa, Savannah, con el móvil, hasta el que juega con las bromas pesadas haciendo bullying por la red, están solitarios. Desde los robots comprados a los demás, que tienen grandes colores, ahí abajo lo estáis viendo, ¿no? Rojo, verde en el cartel, a Ron, que está desnudo y con un ojo, la verdad, a escala funerala, se demuestra claramente que a través del rol, del glitch, del error, se puede contar otra historia. Por eso quería colocarlo aquí, porque aparte de que los guionistas británicos han demostrado hasta qué punto se puede hacer una película juvenil, infanto-juvenil, con toda nuestra problemática, es ficción especulativa de primera línea. Y vamos ya a los derroteros de la ficción especulativa en el siglo XXI, hablando de algunas bases fundamentales para entender los textos de Chapela. Desde luego, lo que está claro, sé que Jonathan nos está escuchando, Jonathan Martí Gómez, a lo mejor Patricia Sullivan también, como editores de Recalibrando los circuitos de la máquina, demuestran muy bien lo que estoy diciendo aquí. La necesidad de que apreciemos y estudiemos un cambio en la ciencia ficción contemporánea. Yo, de hecho, prefiero ya no hablar de ciencia ficción, sino de ficción especulativa. ¿Por qué? Porque reflejar, especular está en su base, espejo, mirar nuestro mundo, nuestra conciencia. Y de nuevo Andrea Chapela en Grados de miopía, cuando habla de ver a través de verse y de ver. Creo que es lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo los lectores de la mejor ciencia ficción especulativa contemporánea. Una ciencia ficción que no es distópica ni maniquea, o sea, no piensa que la tecnología toda sea negativa, sino que emplea la tecnología como herramienta, entiende que la tecnología es una herramienta. Por lo tanto, es responsabilidad humana saber qué hacer con ella. Y eso me interesa mucho, que nos dejemos de maniqueísmo, que incluso las distopías críticas estén cada vez más disminuyéndose, para en los últimos textos cada vez más ver la posibilidad de la esperanza, de la alotopía, de la heterotopía, o sea, de otros mundos y otras interrogaciones que cuestionan nuestra idea del yo.
nuestra conciencia. Desde ese planteamiento, al plantear preguntas ajenas a maniqueísmo, vamos a ver que mucha de la mejor ciencia ficción contemporánea, que como ya os digo, yo prefiero hablar de ciencia ficción especulativa, es híbrida, está muy cerca del ensayo ficción. Así se muestra, por ejemplo, en los textos de Andrea y en tantos otros autores de los que, si queréis, hablamos luego. En estos derrateros también destaco algo que ha sido ya comentado hasta la saciedad, pero que no puedo dejar de registrar, claro. El carácter blando o caliente, se emplean esos dos términos, carácter blando o carácter caliente de la ficción especulativa actual, frente a la descripción del artefacto técnico del novum, que era tan importante, la ciencia ficción primera. Ahora lo que más importa es el impacto del mismo en la primera vertiente, sobre todo en el ser humano, en el individuo, en la persona. Y no solo eso en la persona, sino en la evolución de la persona. En esto voy a destacar mucho porque creo que es muy interesante. O sea, no solamente hay textos fundamentales de antropoficción, como señala Giovanna Rivero, ¿no? la andina Giovanna Rivero en ese texto en el 2019 en el que ella acuña el término antropoficción, en vez de ciencia ficción, antropoficción, porque el ser humano, dice ella, es eje, y lo vamos a ver en el siglo XXI. No solamente eso, el comentarlo, que Andrea desde luego estaría en antropoficción claramente, sino en muchas ficciones de carácter aceleracionista, ver el paso progresivo que se va produciendo del humano al cyborg y del humano a la conciencia inmaterial, si eso es posible. Porque ese es uno de los grandes debates, ¿no? Si podemos llegar a ser una conciencia inmaterial si no tenemos límites materiales, límites físicos. Desde este planteamiento, por tanto, tenemos esta validez en la ficción especulativa blando o caliente de mirar de otro modo. Igualmente, la atención creciente, y permitidme que lo coloque ahí en negrita, a quienes nos rodean. ¿A qué me refiero con quienes nos rodean? Precisamente a aquellos que no han sido atendidos hasta ahora por la literatura, por el arte en general. Cada vez estamos más conscientes de que puede que la máquina inteligente sea la que nos supere tras la singularidad, o puede que el ser vivo, planta, animal, a que no hayamos atendido, gracias a una vinculación, hibridación, interespecie, pueda ser nuestra solución. Esa atención creciente, que muchas veces está relacionada con actitudes antropofugistas, o sea, tenemos las dos vertientes, ¿no? La antropoficción, que es más antropocéntrica, y luego el antropofugismo, con seres vivos que son siempre reivindicados, es lo que vamos a ver mucho en la climate fiction, ¿no? La ciencia ficción sobre el clima, de la que conocemos, ¿no? Tantos elementos, tantos textos. El cuento de Andrea, Como quien oye llover, nos podría servir. En ese cuento se plantea una Ciudad de México absolutamente inundada, y ya sabéis que ahora casi todos los autores de ficción especulativa emplean ciudades como acuario, precisamente para advertir del calentamiento tal y como nos está ocurriendo. O también el diálogo interespecie. Donna Haraway ya nos lo advirtió en Seguir con el problema, ¿no? La importancia de conciliar, de mirar la increíble potencia de la figura monstruo animal híbrido entre ser humano y animal, ser humano y planta en la ficción contemporánea. La potencia que lleva a que la biotecnología y la neurociencia sean ramas esenciales para entender la ficción especulativa contemporánea. Y junto con esto que estoy diciendo, con estos quienes, por una parte he dicho los seres vivos, que sería climate fiction y el diálogo interespecie, las máquinas inteligentes. No es menor este discurso. Y aquí estoy pensando en textos tan interesantes como Membrana, de Jorge Carrión, recién sacado del horno, pero que ya lleva un tiempo, ¿no?, con el ejercicio de otros autores. Máquinas inteligentes, máquinas que empiezan a ser narradoras de nuestra realidad, máquinas que nos señalan de nuevo los huecos de nuestra historia. En Membrana, esas máquinas inteligentes, queer porque hablan desde el nosotras a las otras, y ese es un principio fundamental para entender también la apertura de mira, máquinas inteligentes que en un museo en el año 2100 van a contar la historia del siglo XXI, pero no solamente la historia del siglo XXI, sino desde el fuego hasta Pinocho, por poner dos ejemplos esenciales, desde Blade Runner a Her. Dos elementos que pueden parecer heterotópicos, obviamente, o pequeños, pero que nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos. Máquinas que no son en absoluto
denotadas en sí mismas, sino que nos ayudan a entender el mundo. Y siguiendo con esta técnica, aquí lo estáis viendo, se me olvidó decirlo, ya sabéis que este es el ángel de Independencia, hace demasiado que no veo mi Ciudad de México y me da mucha pena, ahí está absolutamente inundado, en la maravillosa portada de ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio, cuyo título desde luego Andrea escogió muy bien, porque ansibles y perfiladores obviamente son dos artefactos del Novum, como las máquinas de ingenio, pero además, todos lo sabéis, Ansible es un invento para la comunicación más rápida que la luz de Ursula K. Le Guin, y además un Ansible Festival, un festival de ciencia ficción feminista. Supongo que Andrea, que nos dará respuestas después, estaba pensando en todo eso cuando habló de ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio. Y siguiendo entre las advertencias de esta ciencia ficción, desde luego lo que vamos a ver continuamente en su literatura, el peligro de inocular ideas. Ahora lo sientes, como en Inception, Origen en español, cuando inoculamos ideas a otro y desgraciadamente perdemos con eso la capacidad de conciencia subjetiva, de libertad, de libre albedrío. Los ejercicios de dominación en estados neoliberales, último día en el mercado, un texto en donde vamos a ver cómo una chica que en principio parece la víctima con una inteligencia aumentada puede desgraciadamente ejercer el dolor porque la sirvienta de su casa, teóricamente amiga suya, adolescente como ella, sufre descargas eléctricas cuando contraviene sus órdenes. El homo sacer, nunca mejor visto, el homo sacer, la nuda vita, el que no importa, en ejercicios terribles de biopolítica. La dominación patriarcal. También tantas veces en la ficción especulativa del siglo XXI la vamos a ver. Aquí en Perfilada o sobre todo en el cuento, en el pensamiento, donde encontramos a una señora a la que su pareja le pide continuamente que se frecuencie con ella. El señor le pide literalmente que adivine sus pensamientos, que se quede vacía, como vemos en La puntada del marido, por poner el ejemplo de la maravillosa Carmen María Machado, la cubana estadounidense que nos importa aquí tener en cuenta. ¿Qué estoy diciendo aquí? Pues obviamente que al inocular una idea estoy cometiendo un delito, como en Inception, que las mujeres perfectas, cuando existen porque se callan y son sumisas, da lugar a fantasías, pero absolutamente demenciales. En el pensamiento lo demuestra muy bien. Y aquí tenéis a Kevin Warwick, que hizo esto con su señora esposa. O sea, Teresa López Pelliza en su maravilloso libro sobre las patologías de la realidad virtual me enseñó esto, que esto ya es realidad. O sea, que este hombre ha secuenciado a su señora esposa para no tener la necesidad en muchos casos de utilizar el lenguaje. Sin embargo, al lado está la declaración, esa preciosa de un texto del cuento de Andrea, donde ella precisamente habla de esa necesidad. Hay algo más íntimo, dice, en esta conversación, en decir las cosas en voz alta, eligiendo qué decir, qué ocultar, que entregarle sus recuerdos de Alan con un solo pensamiento, la reivindicación del lenguaje. Esta reivindicación que hace Andrea es la que puede hacer, por ejemplo, por utilizar otra increíble autora mexicana, Carmen Boullosa, en La novela perfecta. Una autora, esto también es interesante, que normalmente no se asocia a la ciencia ficción o a la ficción especulativa, pero que como tantas otras, sin emplear editoriales del género, está haciendo esta literatura. Pensemos lo que significan, por ejemplo, las constelaciones puras de Paul Eluard para tener en cuenta lo que digo. En Carmen Boullosa, La novela perfecta, se trata de conseguir superar el lenguaje. Y sin embargo leemos esto. ¿En serio? Estaría bien no tener que preocuparme por las palabras, solo pensar y que tú lo entiendes. Suena increíble, le dice la pareja. Suena que eres un flojo, le contesta. Hay algo lindo en buscar las palabras contestas. La percepción, por tanto, se muestra junto con el lenguaje como clave de conciencia. Sigo con Andrea. Y el texto, interesantísimo, como el de You, es una autoficción en el que se coloca incluso de Andrea Chopela, de una persona que va a sufrir seguramente su tercera resurrección asistida, si así lo decide. Una persona cuya mente, después de haber muerto su cuerpo, se ha introducido en la máquina y está decidiendo si va a resucitar o no. Un cuento extraordinario porque está fragmentado, ella utiliza mucho la fragmentación, hablaremos de eso seguramente, y que comienza con esta secuencia, 100% sentience, 75% self, 50% memory. O sea, ¿qué es el yo? 100% sensibilidad,
lo que nos permite sentir y experimentar, 75% uno mismo y 50% recuerdo. Quizás es esto. Por esto estos tres temas son fundamentales en la ficción especulativa contemporánea. En Proceso va a hablar de esta decisión. Y no en vano muchos de estos autores hablan de alguien que se cuestiona, que duda, que se interroga. Me interesa muchísimo esta idea. No hay maniqueísmo. Al final se adopta una decisión. O apagar la máquina o encenderla. O conectarse durante un tiempo hasta que al final se decide envejecer y morir. O resucitar o no. Está abierto, porque es el ser humano el que tiene que decidir. Creo que tiene mucho que ver esto con que numerosos autores de ficción especulativa han hecho ciencias duras, como ya decimos, no me gusta ese nombre porque todas significan, y por eso asumen la materia con expresiones otras. Y pienso en alguien tan interesante como el uruguayo Rafael Courtoisí con la novela del cuerpo, que es químico como Andrea Chapela, y la química es la materia, la ciencia de la materia, Agustín Fernández Mayo, que es físico, Germán Sierra, que es neurocientífico. Bueno, la cuenta es increíble. Todos estos autores están muy interesados en los ejercicios de sensorialidad, en la imagen, en la sinestesia. Lo vamos a ver continuamente en su literatura. Olfato, tacto, vista, olores, importan tanto oído como la propia vista, que hasta ahora ha sido el 86%, son textos por eso profundamente líricos, fragmentarios, que escriben desde la grieta. Y eso para mostrarnos que el cuerpo es esencial a pesar de que sabemos sus límites. En todos ellos vamos a encontrar un malestar colectivo frente a los usos del capitaloceno en el cuerpo. Cuerpos intervenidos por la cirugía estética, cuerpos fragmentados, cuerpos rotos, cuerpos que no van a otro lugar, cuerpos a los que no se les decide, no se les permite decidir si morir o envejecer o no. Lo vamos a encontrar en tantos de estos textos. Por eso, la reivindicación de la discapacidad. En un momento dado, una narradora de Andrea dice: me había vendido mi telón sensorial una imagen del mundo, pero el caso es que yo soy miope. Ahora que lo estoy viendo con mi 90% real, lo veo como yo, porque yo soy miope. La discapacidad, la vejez, que a lo mejor es un glitch, el amor, que quizás sea un glitch, la amistad, que es un glitch, pero que nos permite conocernos. Todo eso somos nosotros. Y como ser consciente requiere de conexión, esto también como base de los cuentos que estoy comentando aquí como ejemplo, pero de tantos otros también. Yo frente a otro. Cuando hablo de conexión no digo solo estar en las redes y decir: ay, qué bien, me gusta, guapa, qué bien, el estereotipo. No, no se trata de eso, de conectar con el otro. Uno de los mejores cuentos de ella, de hecho, viene de esta idea de una persona que vive criogenizándose, yéndose a galaxias años luz, porque es bióloga, produciendo materiales en planetas extraños, y que sufre colapso y aislamiento cuando no se entrega con los otros, cuando no se encuentra con otra persona. Afortunadamente, gracias a las conexiones, a los ansibles, tiene un amigo. Si pierde a ese amigo, colapsa. Ser consciente de nuestros límites requiere de conexión. De ahí esa distopía. He puesto a Rafa Courtoisí porque es químico y se parece tanto a Andrea también en su escritura, la novela del cuerpo. Y frente a eso, bueno, la idea de la singularidad. Esa idea fundamental de que si podemos pasar nuestra conciencia absolutamente inmaterial a una máquina, Black Mirror puro y duro, que este señor Dimitri Itzkov, de nuevo aprendido con Teresa López Pelliza, quiere hacer realidad en el año 2045, y que la ha llevado incluso a ser avalado en una especie de espiritualidad otra, tan importante en la ficción especulativa contemporánea, a ser reivindicado, ¿no? La ficción especulativa en español, por tanto, está mostrándose como abanderada de una nueva manera de pensar. Y desde este planteamiento vamos a encontrar en ella una serie de rasgos que espero me dé tiempo de comentaros aquí. Me quedan 5 minutos, ¿verdad, Vega? Lo primero, desde luego, es algo que me interesa mucho. Muchos autores de la ficción especulativa contemporánea han vivido un desplazamiento espacial. Y estoy pensando en Umudo Paseldán y Liana Colanzi, por ejemplo, en universidades estadounidenses, Andrea Chapela, que escribe en su máster de escritura creativa El comienzo de Ansible, Giovanna Rivero, tantos y tantos. Me interesa la idea de desplazamiento espacial porque permite el extrañamiento.
Andrea también va a hablar en más de una ocasión de que Ansible fue corregido también en la Residencia de Estudiantes de Madrid, añorando México, en un espacio intermedio, en el entre. Creo que ese desplazamiento espacial lo lleva, por una parte, a desear ser muy americanos en muchos casos, voy a hablar de esto, pero por otra parte, a sentirse muy cercano a los grandes autores sino-estadounidenses, o sea, los grandes autores americanos que tienen ascendencia china de ficción especulativa o ciencia ficción contemporánea. Estoy hablando de Ted Chiang, de Salación, de Ken Liu, de Charles Yu, tan admirados estos autores porque siempre buscan la cara oculta de la luna, porque han sido capaces siempre de estar en el puente, en el intersticio, porque tienen una visión a veces espiritual del Tao o filosófica que no se corresponde con Occidente y le están dando una vuelta de tuerca increíble, imprescindible. Eso lo veo mucho en los autores latinoamericanos. Autores que son admirados, como Borges también lo va a ser, o bueno, claro, ciertas autoras canónicas, en este momento en que la ciencia ficción o la ficción especulativa hecha por mujeres es fundamental, como Ursula K. Le Guin, de la que procede, como digo, el concepto de Ansible, Octavia Butler y tantas otras. También el interés de la ficción especulativa en español por hablar de que no somos productores de tecnología, pero sabemos reciclar la tecnología. Muchas veces la crítica social y política se produce por esto. Los lugares pobres, los usos pobres, las tecnologías recicladas, la idea de que el mundo del siglo XXII en Nueva York no será el mundo del siglo XXII en CDMX de Andrea Chapela. Eso lo vamos a ver en muchas ocasiones. El hibridismo de género, que también me interesa, en esta libertad absoluta, el unheimlich es fundamental, el siniestro, y el hibridismo de género lleva a asumir pues, la categoría siempre de fragmentación, slipstream, weird. ¿Cuántos autores contemporáneos, tantas autoras también, son herederas del gótico o utilizan la ciencia ficción policial? Bueno, la libertad de la ciencia ficción, la ficción especulativa en español, que es extraordinaria. Y luego el reflejo de espacios y costumbres autóctonos. Me interesa mucho destacar esto. Si vosotros leéis Ansible, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, vais a ver México por todos lados. Desde ese precioso texto con una Tenochtitlan verdadera, porque México está hundida y esas dos amantes se ponen a mirar la nueva Tenochtitlan en una barca, bellísimo, bellísimo texto realmente, de recuperación de lo que sería la belleza autóctona de Tenochtitlan, con la reivindicación de la chinampa, al mundo de los mercados, al elemento urbano, el gallinillero. Es un canto de amor a México, quizá desde la distancia. Y también por hablar de otro que conocemos, ¿no? La cultura ayorea, los mitos bolivianos en Iris o las visiones, en Liliana Colanzi, vamos a ver a los ayoreas desde luego como elemento fundamental. Creo que con esto ya tenéis una visión de conjunto de lo que quería comentaros, y está claro que para terminar mi exposición quiero hablar de un cambio desde una literatura que utilizaba más la idea de la muerte de los afectos, en plan Crash, maravilloso texto de Ballard, ¿no? Que todos hemos seguido y que podemos ver ahora en el Film Titanium, que sorprende tanto en todos los planteamientos, desde una idea de la muerte de los afectos a quizá una reivindicación de los afectos, de el ser otro, de la esperanza, del vínculo, del encontrarse de otro modo. En los textos de Andrea, como en tanta ficción especulativa contemporánea, es fundamental hablar de la conexión y la complicidad. El amor permea, también el fracaso amoroso, corresponde, ¿no? También al momento en el que son escritos. Sea como sea, lo que me importa destacar es lo que ya sabéis todos y por lo que me estáis escuchando aquí todos y todas en este momento. Seguramente la mejor manera de hacer realismo en el mundo contemporáneo, lo decía Ballard, es lograr ciencia ficción, hacer la gran ficción especulativa contemporánea. Ahí está Andrea Chapela, que lo ha demostrado con Ansible, Perfiladores y otras máquinas de ingenio. Muchas gracias. Bueno, pues ahora yo creo que le vamos a dar la palabra a Andrea y a Paqui. Es el diálogo que ellas tienen preparado, así que de nuevo... Muchísimas gracias. He cumplido con el tiempo, ¿no? Quería 45. Sí. Andrea, me está escuchando. Muchas gracias.
no sé, para mí la invitación de esta cátedra fue ya un regalo que me tomen en cuenta para este tipo de actividades. Hice una con la cátedra Max Out a principios de año y volver a ser invitada me hizo muy feliz, pero cuando hablamos un poco Paqui y yo de cómo podía hacer esto y me dijo, es que yo quiero hablar contigo y hablar de tu obra, yo siento que esto es un regalo poder oír la lectura de alguien más. Entonces, muchas gracias por eso. Bueno, muchas gracias a ti, querida. Y vamos a empezar ya a plantear algunas cuestiones porque son importantes y además demuestran hasta qué punto estás ahí como ariete, rompiendo realmente fronteras. Estamos hablando de materia, esta es la sesión de las materialidades. Y sé que en más de una ocasión te han comentado cuando hacen reseñas sobre este libro que lo ven demasiado humano, a veces para alabarlo y otras veces para deprecarlo, cosa que me importa mucho destacar porque yo he terminado precisamente reivindicando los afectos y reivindicando una idea de ausencia de maniqueísmo. Tú haces una literatura, tanto en tus ensayos como en Un año en la habitación, tu libro de cuentos, en la que importa mucho tu juego con la idea de conciencia y tu forma de mirar otra. Desde ese planteamiento me gustaría que hablara precisamente de cómo has visto el que se te criticara el hacer una ficción especulativa, en donde es muy importante por ejemplo, el hecho de la ruptura amorosa o los cuerpos y las sensibilidades. Y así abrimos con el tema que es la materia para nuestra mesa. Sí, a lo mejor para responder eso tengo que hablar de algo que tú ya medio planteaste, que es desde el título del libro, desde Ansibles Perfiladores y otras máquinas de ingenio. Y el título del libro existió mucho antes que el libro, porque yo pedí una beca del FONCA para escribir esto y había que titular el proyecto. Y en realidad no le puse título yo, sino que le puso título mi madre. Un poco me dijo, bueno, ¿por qué no haces esto? Entre ella y yo salió el título. Y en ese momento yo ya había escrito el cuento de los perfiladores y sabía que quería escribir un cuento de un ansible. Y que quería que el libro, o sea, quería que desde el título el libro declarara sus intenciones de ser ciencia ficción y que nadie pudiera de ninguna manera tratar de vender que no lo era, ¿no? Porque, bueno, no sé, para mí era muy importante hacer una declaración, digamos, de principios desde esa palabra y desde ese lugar y quien la entendiera bien y quien no la entendiera, pues también. Ya el libro se los diría o a internet, dependiendo de qué decidieran, cómo decidieran investigarlo. Pero fuera de eso, una vez que comencé a plantearme el libro fue mi manera también de entender cómo quería escribir yo ciencia ficción, o por lo menos este primer intento, que era, y lo que yo fui aprendiendo escribiendo los cuentos es que para mí era muy importante siempre hacer una bisagra entre la relación personal que yo iba a tratar y la tecnología, y de alguna manera sentir que se hacían eco entre sí y que una no eclipsaba a la otra, que de alguna manera tenían que estar trenzadas dentro de los cuentos. También me interesaba mucho, y una de las preguntas que hizo que surgiera el libro era, ¿cómo escribo yo? En ese momento vine a Estados Unidos, estaba leyendo mucho cuento estadounidense, y estos cuentos como de la pequeña epifanía, de los pequeños momentos, ¿no? Leía mucho a Lorrie Moore, y también leía Carver, no sé, de autores que además pasaron por Iowa, y me decía, bueno, ¿qué pasaría si uno hiciera eso? Si hiciera cuentos del futuro, pero de esta manera, de las pequeñas cosas y de la vida cotidiana, en estos universos de ciencia ficción. Entonces también son cuentos muy obsesionados con esa parte, mucho más obsesión que con la tecnología, es con las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Y los pequeños momentos internos que lo cambian todo. Y luego, bueno, uno no se da cuenta de lo que está escribiendo hasta mucho tiempo después. Eso también sucede, ¿no? Ha sido mucho a través de conversaciones de este tipo con otras personas que he entendido que el libro también habla mucho de la memoria y a lo mejor también o sea, que he ido entendiendo yo que el tema también de la conexión con otros seres humanos, las cosas que suceden, digamos, la cosa intangible que sucede entre dos personas, es muy importante para mí. A lo mejor porque lo entiendo poco y tengo una obsesión por tratar de entenderlo, por este desliz de haber estudiado ciencias, pero sí son, o sea, son preguntas que todo el tiempo me hago en mi vida y de alguna manera en la literatura. Entonces, habiendo dicho todo esto, no me sorprendió específicamente la manera en la que
se criticaban los cuentos, porque muchas de las cosas que critican son cosas que yo quería hacer, ¿no? Yo quería hacer esas cosas, quería hacer cuentos de lo pequeño en estos mundos de ciencia ficción y quería entender qué pasaba si uno hacía eso, ¿no? Y cuál era la reacción. Y entonces... Bueno, yo sé que tú admiras, porque además hablamos de esa conversación, o Samantha Schweblin en Kentucky, aplicar a la cotidianidad y a cómo va evolucionando nuestro consciente, ¿no? Nuestra materia. Creo que eso es de las cuestiones más interesantes para reivindicar esa manera de afrontar el mundo. Nuestro yo en nuestra sociedad y nuestro presente, que es futuro, que creo que por ahí va mucho de lo que estás diciendo, ¿no? Sí, puede ser. Entonces sí, ahí hay muchos autores que, bueno, yo creo que además desde Bradbury, a lo mejor Bradbury ya podríamos decir que lo estaba haciendo, ese tipo de cuentos. Pero bueno, a veces también la cosa es cómo lo hace uno mismo y no necesariamente cómo lo han hecho otros. Pero sí, encuentro mucho en muchos de los autores, bueno, lo hemos hablado tú y yo, pero también muchos de los autores que mencionas, ¿no? Como Ted Chiang o Charles Yu, y todos ellos que me daban muchas claves del tipo de ciencia ficción que yo quería hacer, ¿no? Uh-huh. Hay algo extraordinario también en el hecho de que has tenido la libertad de pasar de ser una persona que yo sé que tú seguías en la fanfiction y hacías revisiones de Harry Potter y luego tu conocida saga de Baudis y demás, esa libertad creativa que te permite al mismo tiempo romper esquemas. De hecho, a mí me interesa mucho que en tus cuentos muchas veces hay dos figuras que se contraponen. Una es un artista o un lingüista, ¿no? Un pragmático, una lingüista, y la otra es una científica. La otra persona, no atiendo a sexo, es una científica. Esa polaridad que parece que a ti te inquieta mucho y que ya vemos en Grabados de miopía, ¿no? De cómo explicar la ciencia bellamente, porque la ciencia es belleza, tú insistes continuamente, y la ciencia no es un desliz en absoluto. La ciencia lo que os ayuda también a mirar de otro modo, ¿no? Coméntame esta idea, esta polaridad de personajes que también son el científico y el artista. Sí, creo que hay una parte también de escribir de lo que uno sabe y del mundo que uno conoce, pero también es, y eso yo lo descubrí escribiendo Grados de miopía, para mí había algo muy importante en escribir, en entender cómo quería yo escribir sobre ciencia y entender, tratar de hablar de la ciencia desde un lugar, un poco de lo que hablabas de los afectos, desde el lugar del amor que le tengo y no necesariamente de la manera en la que crea tecnología o la manera en la que explica el mundo, sino como una actividad a la que es para mí, a lo mejor es eso, ¿no? Para mí es una actividad que tiene que ver con mi infancia y con mis padres y con el mundo con el mundo más personal e íntimo que tengo, hay algo mucho de eso. Y era algo también que sucedía cuando yo estudiaba ciencias. Cuando yo estudiaba ciencias, a la vez tomaba cursos de escritura y era como muy difícil soltar una de las dos partes. Y hablaba mucho con gente de decir cosas como, claro, es que si la magia existiera sería una transformada de Fourier, ¿lo ven? ¿No? Y hablar de la ciencia desde estos lugares en los que podía también ser algo creativo. Y de hecho, cuando yo llegué a Iowa pensaba que tenía que deshacerme de todo el bagaje científico que tenía. Y mucho fue darme cuenta que no, que era una parte importante y es una parte de la visión de mundo que yo tengo. Entonces, sí, como tratar de entender estas cosas que son sumamente racionales, o parecerían, nos venden que son sumamente racionales, como la ciencia, que parecería el epítome de lo racional y frío, desde un lugar que es verdaderamente emocional, ¿no? Y qué pasa cuando uno escribe desde eso, desde ahí, y trata de relacionarse con lo científico, no como este lugar del conocimiento y como decía, lo racional, sino desde el lugar de, bueno, ¿qué pasaría si esto es bello, ¿no? Que lo es. Y déjenme tratar de explicarles por qué creo que lo es. Y no sé, es algo que todavía pienso, trato de entender por qué me interesan todos estos lugares como liminales, todos estos lugares donde no está claro, ¿no? Entre la ciencia y el arte, entre la realidad y lo especulativo, y por qué todo el tiempo, cuando ya me encuentro en un lugar, siempre estoy tratando de mirarlo desde otro punto de vista. No es algo que yo todavía entienda por qué lo hago, pero me doy cuenta que eso sucede, que una vez que estoy cómoda en un espacio de cualquier tipo, tengo que darle un poco la vuelta y entrar por él desde otro lugar. Y creo que todas estas, no sé, que el escribir tratar de hacer poesía o ensayo mirando a la ciencia, como de repente tratar de hacer cuentos callados del interior desde la ciencia ficción, son maneras como de quebrar mi propio punto de vista. A lo mejor es eso, hacerme mirar las cosas desde otro lugar.
y con suerte hacérselas mirar a otras personas también. Tú acabas de hablar de espacios liminales y me interesa mucho esa idea porque creo que es capital para entender tu obra. Liminal ya hemos dicho por ciencia y arte, pero también, por ejemplo, porque te permitiste escribir 3 de los cuentos primeros en inglés, o sea, tienes esa idea también del puente, que es tan importante también en los autores sino-estadounidenses, jugando con el lenguaje, haberlos escrito en inglés, luego pasarlos al español, o escribir descentrada. Me gustó mucho siempre en alguna entrevista que he leído tuya, es decir, bueno, la Ciudad de México es tan importante en este libro porque estaba mucho tiempo en Estados Unidos, luego corrigiéndolo en México, pero también en la Residencia de Estudiantes de Madrid eché de menos México. El espacio liminal, el espacio otro del que hemos hablado aquí. Me gustaría que me hablaras también de esa cuestión. El lenguaje, cómo se aprende en otro lenguaje, una ciencia ficción, escribir en otro idioma y a partir de ahí también la idea de escribir fuera de, para que la Ciudad de México, que es esencial en Ansible, si quieres también te extiendes ahí, sea protagonista de una nueva ciencia ficción, donde importa tanto que se está comiendo el taco como lo que pueda ocurrir o el novum, el artefacto del que no se dice cómo funciona, sino que lo vemos en funcionamiento, que es lo interesante. Y a veces, no sé, creo que uno requiere mucha distancia. Es chistoso que estemos hablando de materialidades y de la importancia de experimentar cosas físicamente, cómo la materialidad se expresa en una obra. Y a la vez, uno necesita mucha distancia a veces para escribir sobre cosas, ¿no? Yo necesitaba no estar en la Ciudad de México para escribir sobre ella, ¿no? De tal manera que ahora que he vuelto a vivir en ella, siento menos necesidad de escribir de ella, ¿no? Ayer, para la maestría, leía el discurso del Nobel de Kazao Ishiguro, lo estaba releyendo y hay una parte en la que él decía que escribía como para no perder, ¿no? Como este ejercicio de mantener algo, ¿no? Y creo que cuando uno está lejos tiene esa necesidad de mantener, para él era el Japón mítico que había él creado en su infancia, para mí a lo mejor era mantener la Ciudad de México y la conexión que yo tenía hacia ella, ¿no? Entonces, es chistoso como muchas veces, ¿no? Hay que escribir desde algo que ya pasó y ya es un recuerdo para poder verlo con distancia, aunque sea, o sea, como para regresar a esa materialidad hay que poner distancia con ella, y eso me parece muy peculiar. Pero algo parecido sucede con el lenguaje. Yo entro a la literatura no por el lenguaje, creo que hay muchos escritores que entran porque el lenguaje los seduce, y a mí lo que me sedujo desde el principio era más bien la necesidad de contar una historia. Y hubo un momento en Estados Unidos que me planteé escribir en inglés, por lo que quiere decir la tradición de la literatura especulativa en ese idioma, y en el nuestro. Y entonces por eso terminé en Clarion West escribiendo esos cuentos en inglés. Y es chistoso que yo tuve que escribir en inglés para decidir que ya no lo iba a hacer, que iba a escribir en español. Era un poco, pero para mí hubo un momento también de eso, de la encrucijada de en qué idioma escribir. Y no sé, escribir en otro idioma, yo aprendí a escribir, no sé, a veces pienso en eso como yo fui al colegio alemán y aprendí a escribir, el acto físico de escribir lo hice en alemán, no en español. La teoría del colegio alemán es que uno aprende a escribir en alemán y luego ya sabe escribir en español. Y entonces a veces pienso que eso hace que tenga muy mala ortografía en todos los idiomas que conozco, pero además que hay algo del acto de escribir de por sí que está no enraizado en ningún idioma y lo que eso también quiere decir. Entonces, fue un experimento muy extraño, escribir en inglés y luego traducir al español y editarme en español, sobre todo mucho más extraño que cuando hacía el contrario, que era escribir en español y auto traducirme al inglés, porque había una necesidad como de editar mientras escribía que había que detener. Pero también, otra vez, hace ver los textos desde otro lugar. Había cosas que se decían muy bien en inglés que tenía que pensar cómo rearmar en español, y cosas que en español se volvían más claras, de una manera en que el inglés nunca podía hacerlo. Incluso escribir en inglés me hizo escribir más lento y me hizo entender, hay una cosa no automática de escribir en un idioma que no es el nuestro, que hace que hay que buscar cada palabra, y de una manera en que las palabras están ahí en español siempre y en inglés no. Entonces, perdón. Sí, perdón. Entonces, sí, hay algo de eso. Es también, a lo mejor, esta misma manera de cambiar de punto de vista. Y lo mismo con la Ciudad de México. Yo no esperaba escribir sobre la Ciudad de México y escribir ciencia ficción sobre la Ciudad de México. Tenía muy claro otras cosas, tenía muy claro el hecho de que quería escribir
cuentos donde el corazón fueran estas relaciones interpersonales y la tecnología. Tenía muy claro que quería escribir cuentos donde todas las protagonistas fueran mujeres, pero a la Ciudad de México me la fui encontrando mientras escribía. Y escribí, el primero de los cuentos de la Ciudad de México que escribí fue 90% real, y poco después tuve mi primer taller del FONCA, y la reacción de mis compañeros al leer ese cuento me hizo decir, creo que debería escribir, o sea, debería ir por aquí, debería ver qué sucede, ¿no? Y comenzar a preguntarme sobre de qué manera escribes el futuro desde la Ciudad de México, ¿no? Y de qué manera puedo yo pensarla. Y a la vez, creo que fue ¿sí? Ay, perdón. No, Creo, digo, que vas a seguir porque tu último magnífico relato de Letras Libres, el que se acaba de publicar y que os recomiendo a todos porque a la espera, el texto del rastreador del hermano desaparecido, es la chica que va de Morelia de nuevo a Ciudad de México, CDMX. Yo creo que se va a convertir en un lugar que vas a utilizar seguramente constante en tu literatura, porque sigues pensando en esa ciudad y es importante, ¿no? Los tópicos, los trámites burocráticos, sigue siendo fundamental, está muy cerca. Sí. Sí, a ver, es mía, no sé, a veces me cuesta trabajo entenderme a mí misma como mexicana, pero sí me entiendo como alguien que es de esta ciudad, que no sé si tenga mucho sentido, porque la mexicanidad es demasiadas cosas como para representarlo en una sola persona, pero la Ciudad de México, a pesar de que es tan grande, es algo que se siente mucho más cercano a mí. Y también, hablando de nuevo de la materialidad, hay algo para mí, creo que muy importante en el recuerdo y el espacio, y la manera en la que esas dos cosas están unidas siempre. El recuerdo del espacio y la fisicalidad de estar uno de nuevo en un espacio y revivir todos los tiempos que ha tenido en él. Entonces, sí, yo creo, a veces estoy muy segura que no me voy a quedar aquí. Hay una sensación muy grande en mí de que otra vez estoy solo de paso, aunque sea un paso bastante más largo, pero sí yo sí creo que seguiré escribiendo sobre ella, porque de nuevo hay algo del afecto y de las emociones y de el entendimiento del mundo que tengo en esta ciudad que no tengo en ningún otro lugar. Y hablemos ahora de algo tan interesante como tus protagonistas, todas mujeres. Tú acabas de decir muy bien, yo quería que todas fueran mujeres, creo que es algo absolutamente relevante. En muy diferentes circunstancias, las amigas adolescentes de las que una es la señorita de la casa y la otra la sirviente, la pareja sometida a su compañero, la chica que se enamora de otra y va a viajar, todas esas mujeres extraordinarias que terminan con una Andrea Chapela autoficcional pensando en una tercera resurrección. Bueno, también hablarte de lo extraordinario que me ha parecido ese cuento en proceso, porque está hecho a partir de fragmentos y arriba veis todo el tiempo 1,2 de descarga, 2,2 de descarga, 2,9, 25% de descarga. Esas reflexiones fragmentarias en grieta, Andrea utiliza mucho la grieta, utiliza mucho esas imágenes, ¿no? Y esos pensamientos para hacer que estemos siempre atentos a su literatura, hasta terminar con la carga completada, ¿no? Las mujeres, Andrea, háblame de esta ciencia ficción, de esta ficción especulativa con protagonista femenina, narradora femenina. Sí, creo que es muy emocionante que yo escribí este libro un poco diciendo, sí, voy a escribir puras mujeres, porque en la ciencia ficción no hay suficientes protagonistas mujeres nunca, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Tengo un relato medio cyberpunk que es Ahora lo sientes, y ese relato juega un poco con el hecho de que el lector a lo mejor espere que la protagonista es un hombre durante una parte del relato y luego realmente ella es una mujer. Pero bueno, también me doy cuenta que cada vez hay más escritoras escribiendo y escribiendo desde protagonistas mujeres, entonces a veces siento que es un gesto, no sé, como el gesto mínimo de decir, en este futuro, no sé, en este futuro sí están todas estas mujeres desde quienes vemos, ¿no? Y también traté, creo que no lo logro del todo, pero traté de poner mujeres en casi todo el rango de edad, ¿no? Y en todo tipo de relaciones, que para mí también era muy importante. El libro habla mucho del amor, habla a veces mucho del amor, de ciertos amores muy heteronormativos entre hombre y mujer, pero creo que también me interesan todas las relaciones, no solo las personas que nos han narrado, pero me interesan más las relaciones que narramos poco. Y poner al lector en lugares en los que yo sé que esperaría que estas dos personas se enamoraran, pero esta relación es más complicada que eso, ¿no? Hay amor y hay amistad y hay pena y hay cosas que no se han dicho y que sí, y esas relaciones que son más complejas y que no caben dentro de
dentro de las cajas de los nombres que hemos asignado a las relaciones importantes de la vida, para mí esas son importantes, y son importantes ¿no? Hablar de las relaciones entre madre e hija, entre amigos, ¿no? Hombre y mujer, entre parejas de dos mujeres, en lugares en los que no está claro del todo cómo es esa relación. Y creo que a veces también es más fácil, a las mujeres se nos permiten un rango de grises en nuestras relaciones, creo yo, que permite también eso, que puedas entrar y salir y que muchas cosas sean importantes, ambiguas y no necesariamente nombradas. Lo más negativo quizá en cuanto a las relaciones siempre es la idea del desdoblamiento, el frecuenciamiento, cuando una pareja se funde tanto que se pierden. Y ahí están todos los horrores y aberraciones relacionadas con el tema del doble. De hecho, yo diría que esos son los textos que más se acercan a la ficción especulativa de carácter gótico. También me gustaría que habláramos de eso, porque sé que te interesa Carmen María Machado, que nos ha dado una lección de lo que pueden ser esas relaciones tortuosas y del espacio político de tu literatura. En textos como el del mercado, el texto este que habla, por supuesto, de relaciones de poder. Es bien interesante eso en narraciones. No quieren nunca hacerlo solo el eje porque eres ajena absolutamente al maniqueísmo, afortunadamente, pero es clave en tu literatura. Sí, me interesa muchísimo Carmen María Machado y me interesa también el gótico, por ejemplo, de María Fernanda Ampuero, de cierta manera, que le comienza a llamar gótico, pero este tipo de corriente también está en María Fernanda Ampuero. Y estas autoras, siento que no podría hacer eso necesariamente, pero me interesa mucho, o sea, estos lugares. Muchas veces lo que hago con la tecnología, una de las maneras en las que uso la tecnología es la uso para hacer literal cosas que no podrían de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este cuento del pensamiento en el que habla sobre la frecuenciación y lo terrible que puede ser, al final era decir, bueno, digamos que si hubiera seres humanos que pudieran leerle la mente a otras personas, ¿no? La telepatía, ¿cómo vamos a disponerlo eso a una máquina y explorar este lugar? Y explorar lo tortuosas que pueden ser ciertas relaciones en las que no hay, no hay límites. Y no sé, también tanto en eso como en lo político hay para mí en este tipo de relaciones y en estos momentos a lo mejor más oscuros, como en los lugares en los que trato de escribir cuentos de cierta manera políticos, como a lo mejor en el del mercado o como en el de A la espera, que todavía estoy tratando de entender, porque hay una parte de mí que también tiene la necesidad de escribir cosas que sean, no sé si esperanzadoras pero que sean, ¿cómo decirlo? Alguien en el taller me dijo que en proceso tenía que acabar, que sería muy interesante si ese cuento acabara diciéndose carga incompleta, ¿no? O algo así, como una nota como pesimista fuera de toda esta decisión, al final la tecnología falló, una cosa así. Y hay algo en mí que se niega a hacer esas cosas, siempre, que se niega a dar la vuelta hacia volcarse hacia la oscuridad humana. Y tengo mucha tensión porque no sé cómo, no quiero ignorarla y quiero que exista en los mundos, porque creo que existe en nuestro mundo y que existe demasiado. Y a la vez quisiera poder escribir de estos lugares donde las personas son buenas y se quieren. Y entre ese lugar tal vez un poco ingenuo y naive y el cinismo que muchas veces tiene en estar en el mundo hoy en el siglo XXI, encuentro mucha tensión que todavía no sé cómo solucionar. Y en medio de eso están muchos de estos cuentos, en tratar de representarlo y demostrarlo y tratar de ver cómo mostrarlo sin terminar de volcarse en eso y decidir que la realidad es eso, que la realidad es la única manera de escribir la realidad es desesperanzadora y oscura y lo único que tenemos es lastimarnos entre nosotros. ¿Cómo no volcarse hacia esa única visión, pero existiendo un lugar donde las dos cosas puedan estar? Y es algo que no he solucionado, es algo que quiero entender cómo hacer o cómo balancear. A mí me parece muy interesante y de hecho reivindico que utilice eso que dice Dunia Amor, ¿no? De las utopías transgresivas de cara, dice ella, feminista, que son las que tienen el sentido de la esperanza. Hay un cuento ese de recalculando, donde la chica se mete en el baño y ve en un momento, gracias a los perfiles de la pareja, cómo va a salir, incluso sabe los años y días y meses, y al final se arriesga y lo hace y apuesta por vivir.
O sea, apaga la máquina, se queda ahí, no sabemos lo que va a hacer, pero uno piensa, si fuera utópica, en calculando, recalculando, que se va a arriesgar a vivir. Queda abierto, porque tú haces muy bien eso de dejar abierto. Y el último texto, sobre todo, en ese sentido, me parece muy significativo en proceso. Esa persona que ha sufrido cada vez que se ha resucitado, ha tenido un proceso de resurrección asistida, ha sufrido porque recuerda lo antiguo, recuerda lo nuevo, pero en el fondo quiere encontrarse con lo que sería, lo que piensa el amor de su vida o la pareja de su vida. Y por eso apuesta y al final resucita. La idea de esperanza, que creo que sí, que está clara en tu literatura y has querido terminar además con ese relato. Sí, no sé, es todavía algo que en lo que todavía le estoy dando vueltas. De hecho, veo un poco así como los comentarios y veía ahorita por encima que alguien hablaba sobre los finales felices de Hollywood, que tampoco es lo que necesariamente yo quisiera. Creo que hay algo en... Hablabas un poco también en tu presentación que me pareció muy interesante acerca de, bueno, del metaverso y de esta idea de la, ¿no? De la creación de un mundo donde ya no necesitemos nuestra fisicalidad. Y cómo siempre nos presentan eso como la opción de la evolución y lo mejor que podría pasarnos como seres humanos, tener este tipo de herramientas. Y para mí, habiendo escrito ciencia ficción y siendo alguien que en general defiende mucho que la tecnología exista, también creo que perder nuestra fisicalidad sería perder mucho de lo que nos hace humanos. No sé, seríamos otra cosa. Pero sí creo que de nuevo, volviendo a las cuestiones materiales, que hay algo en vivir las cosas en cuerpo propio y en la materialidad que tenemos nosotros como seres humanos de vivir y de recordar y de estar. Que a mí, o sea, la pandemia para mí sencillamente me remarcó eso, ¿no? Yo podía hablar con mucha gente y estar en contacto con mucha gente. Y cada vez que estaba yo sentada en un mismo espacio con alguien, se sentía como que no había visto a nadie en días, ¿no? O sea, como que tenía sed de compañía, a pesar de estar todo el tiempo acompañada virtualmente, ¿no? Y entonces para mí no es necesariamente que quiera exaltar el final feliz donde todo está bien y todos amamos al final, sino la resistencia, que es un poco lo que yo quería en ese cuento de Calculando, Recalculando, es la resistencia de elegir vivir, ¿no? Elegir estar vivo y elegir estar en físico, aunque sí, el cuerpo se lastima y el cuerpo es muy pobre y el amor muy probablemente conlleva desamor, pero sigue siendo haber amado, ¿no? Es como la resistencia de que estar ahí y experimentar cosas es lo importante. Y que a veces eso sale mal y muchas veces eso conlleva melancolía y muchas veces en el final también estamos solos, pero que para mí hay un acto de resistencia en elegir vivir y en elegir pensar en que mañana tal vez podría ser mejor, aunque ahora mismo no lo sea, ¿no? Y elegir no le ponerse implante en ese cuento extraordinario sobre lo que significa la vejez como glitch humano. También, sí. Realmente es algo así, no siempre está reivindicando esa idea de nuestro tiempo y nuestro espacio, de sí, tomar la decisión. Sí, pues elegir lo que a uno le toca vivir también, ¿no? No siempre puede uno elegir. No puedes elegir tus circunstancias, pero creo que puedes elegir cómo te apropias de ellas, cómo las internalizas y cómo funcionan dentro de ti, creo. Pero sí, de alguna manera también pienso en lo que hablabas de la responsabilidad de la tecnología, ¿no? Cuando trato de escribir sobre tecnología, sí trato de que no sea buena ni mala, sino sencillamente de mostrar cómo influyen tantísimos espacios nuestros, tantísimos espacios afectivos e importantes de lo que nos hace ser nosotros y ser nosotros con otras personas, pero además la manera en la que es una responsabilidad de que la tecnología no es un huracán que ha llegado a pasarnos por encima y no podemos detener, que hay un poco de agencia que tenemos sobre ella y que reivindicar esa agencia sobre cómo decidimos tenerla en nuestra vida y hasta dónde decidimos darle entrada también me parece importante. Pero trato de recordar esas cosas cuando me pongo a escribir ciencia ficción. Me parece que ya me tengo que callar para que pregunten las personas que están hablando, pero yo tengo tantas cuestiones, tú y yo vamos a seguir dialogando mucho tiempo. Alguien preguntaba dónde se compra el libro de Andrea, en Almadía, ¿no? Está en 2020, sí. En Almadía, la editorial, sí. Lo encuentran. Dilo tú porque es fundamental que te lean. Y bueno, sí. Siendo autora grata también está ahí en la exposición, también la tenéis. En México está así, en todas las librerías se acaba de reeditar con Almadía y en España saldrá en mayo,
creo que Almadía comenzará a poner, entonces creo que es mayo cuando también yo iré a presentar el libro allá, entonces saldrá para allá, pero se puede conseguir también en edición online, en ebook, también si quieren leerlo. Pero muchos de los cuentos, tanto de Ansibles como los míos, están online en muchas páginas. Si me buscan en Twitter o en cualquier red, tengo un Linktree y todos mis cuentos están en revistas y demás. Muchos, creo que 5 de los cuentos de Ansibles están en la red. Entonces es bastante fácil leer cualquier cosa de esas. Entonces, bueno, yo estaba encantada escuchándoos a las dos, la verdad. Ha sido y es un coloquio, creo que muy interesante. Además, hay muchos puntos en común con la conferencia, por supuesto, que acaba de dar Paqui, pero tengo que abrir espacio a las preguntas del público y entonces, bueno, voy a empezar con la primera pregunta que nos pone Carla en el chat, que viene de Facebook y preguntan, dice, me gustaría mucho, Andrea, que nos contaras tu experiencia escribiendo historietas y su camino desde la fanfiction, que también ha sido un poco mencionado por Paqui en cuanto a Harry Potter, ¿no? Sí, supongo que en eso soy una autora bastante del siglo XXI, representativa de mi edad, que es que comencé a escribir con Harry Potter, comencé escribiendo fanfiction y subiéndolo a internet. Y luego escribí una saga de fantasía juvenil y luego está como una etapa de otros libros. Y no sé, supongo que fue mi taller de escritura, eso siempre lo pienso así, por un lado, y por otro lado, fue muy importante aprender a escribir teniendo lectores y teniendo gente, y ahora entiendo que haber escrito fanfiction me hizo entender la literatura como algo que no era solo mío, sino era una conversación, como algo que yo hacía mucho más acompañada de lo que usualmente se habla en la literatura. O sea, se habla de la escritura como algo muy solitario, y sí, hay un momento en el que uno tiene que estar solo frente a la página en blanco. Pero para mí el ejercicio de escribir tiene mucha compañía, mucha gente con la que hablo, mucha gente con la que pienso en voz alta, ¿no? Y me doy cuenta que disfruto más escribir y creo que los libros son mejores cuando están en esta conversación, cuando no los hago yo sola de alguna manera. Entonces, eso es lo que más retengo del fanfiction. Que bueno, que ahora en la pandemia he vuelto a leer fanfiction. Eres una de esas autoras que J.K. Rowling cerró su blog, ¿no? Imagino cuando ella se enteró de todo ese movimiento de fanfiction, luego ya permitió que siguieran escribiendo, ¿verdad? Porque si no puedes con el enemigo, pues únete a él. Pero imagino que serías una de ellas, ¿no? De esos blogs que se cerraban en esa época. Sí, bueno, yo escribía ya en otra página y además escribía en español ayuda cuando las demandas son en inglés. Pero tenía muchas amigas españolas, era muy raro. Claro, yo tenía 14 años, entre 12 y 14 años y me conectaba por las mañanas a hablar por Messenger con mis amigas españolas que me leían, que yo sentía que eran tan mayores, que tenían 17, 18 años y que me decían que escribía muy bien. Y eso fue una de las cosas que más me ayudó, ¿no? Que alguien quisiera leerme. Y que me apoyara de esa manera, no sé, fue un círculo virtuoso muy importante al principio. Y por ahí siguen mis fanfics puestos en internet. Entonces sí, creo que había otra parte de esa pregunta. Ah, sí, nada más era eso. Sí, bueno, con respecto a esta pregunta, Borja nos comenta, dice, los maravillosos foros de Harry Potter latino, donde tantos y tan buenos fanfics podían leerse, ¿no? Que va un poco también en la misma línea. Voy a transmitir la siguiente pregunta que nos envía Carla. Dice, me gustaría mucho que Andrea nos contase sobre sus influencias. Y como también se ha hablado aquí, resuena el nombre de Úrsula K. Le Guin desde el título, por supuesto. Sí, Úrsula, por supuesto. No sé, hay muchas. Ted Chiang, bueno, los autores que decía Paqui también, Ted Chiang, Charles Yu, de hecho, el cuento en proceso es Charles Yu me dio la idea de cómo hacer ese cuento. Ken Liu muchísimo, Carmen María Machado, durante mucho tiempo decía que yo quería ser la Carmen María Machado mexicana. La admiro mucho. Y también, de alguna manera, mis influencias son están todas estas de la ciencia ficción y lo especulativo, y luego hay otro tipo. Por ejemplo, una gran influencia para mí también desde el ensayo fue Maggie Nelson, con sus ensayos fragmentados. Lori Moore,
como cuentista en Estados Unidos. Y luego hay todo, en los últimos años hay toda una cantidad de influencias que a lo mejor no están en esta obra, pero que ahora creo que estarán hacia adelante, que son muchas cuentistas latinoamericanas, ¿no? Mujeres como, por supuesto, bueno, ya hablaba de María Fernanda Ampuero, pero Mariana Enríquez o Samantha Schweblin, o muchas cuentistas aquí en México, escritoras como Isabel Zapata o como Jasmina Barrera, que jamás tengo relación con ellas, entonces no es solo leer sus libros, sino también las conversaciones que se generan. Entonces, Nona Fernández está siendo una influencia muy importante para mí, ¿no? Para también pensar en cómo hacer esta escritura en que no está tan atada al género, sino que puede ser muchas cosas a la vez. Y desde más, o sea, como, no sé, de repente a uno se le blanquea el cerebro, pero Mijael Ende también, como desde lo especulativo, siempre fue una influencia importante para mí. Y ahora con la maestría estoy entrando a un mundo como muy nuevo, que es este de leer literatura, mucha literatura, sobre todo japonesa y coreana, y entonces eso también me está abriendo como muchas nuevas vertientes. Entonces ahorita estoy como muy metida en ese tipo de autores. Y entonces sí, no sé, estoy todo el tiempo cambiando para dónde está mi atención. Eso también pasa mucho. Bueno, ahora en el chat básicamente son comentarios, bueno, te dan la enhorabuena. Sandra Carolina, por ejemplo, te pide si puedes recomendar un fanfic porque ya le dieron ganas de leer uno, así que aquí vamos a dejar también su recomendación. Ahorita tengo que pensar. Leí uno hace poco de Harry Potter que era muy simpático, pero no me sé los nombres. Pero bueno, tendría que buscar ahorita uno. Entonces, bueno, si queréis entonces continuar un poquito, unos minutos con vuestro diálogo, si no hay ninguna pregunta más del público, podemos hacer alguna pregunta más que Paqui seguro que tiene alguna más. Estaba aquí con un montón en relación a las materialidades. Una cuestión que tiene que ver obviamente con tu formación de química, que veo que es importante, pero al mismo tiempo con esto que comenté de que solamente un físico como Agustín Fernández Mayo puede hacer un poemario que titule Carne de píxel, o por lo menos tenga esa conciencia. Por supuesto que lo pueden hacer más gente, pero tenga esta idea de la carne de píxel o lo vea tan claro. O jugando desde el punto de vista de lo que significa la radiografía en tantos textos tuyos, o Germán Sierra, por ejemplo, en El artefacto, que acabo de leer, se me había pasado a mí, mira que tú me lo habías recomendado, pero acabo de leer como neurocientífico. Los conocimientos de neurociencia los pone totalmente y la carne en el asador a la hora de hacer los textos. Yo como química veo en ti, en Rafael Curto, sí, a ver si tú me dices que si estarías de acuerdo, esta cuestión que digo que es la sinestesia, la sensorialidad, lo que es olor, vista, gusto, tacto, que te hace muy sensual cuando estás escribiendo. Y la idea de la imagen, efectivamente, más allá del lenguaje. El lenguaje puede cambiar en un momento dado de inglés a español y las cuestiones de la imagen. Te lo digo porque, igual que Rafael, eres muy lírica en este sentido sin querer serlo, en el sentido de que no parece que sea voluntario. Estás fracturando continuamente el lenguaje, de pronto produces huecos que te llevan a pensar. Me gustaría solamente preguntarte por eso de En proceso. El último texto que está hecho aparte de fractura. Son como secuencias cinemáticas que solamente se pueden dar en literatura. Ahora que todo el mundo habla de que la ficción especulativa sobre todo se tiene que desarrollar en series de televisión o en cine, creo que En proceso solamente puede ser a partir de literatura como se desarrolla, de cómo se desarrolle bien. Porque es esa conciencia en la que estamos viendo si decide o no volver a resucitarse a partir de la resurrección asistiva. Entonces, hablar de fragmento, hablar de imagen y hablar de la sensorialidad de una persona química. ¿Por qué es tan importante para ti? Fíjate que empecé con ver a través de verse, es que me encantó Grados de miopía. Esa idea que es tan importante para ti de ver el vidrio sería menor, el espejo ya te interesa por conciencia y finalmente llegar a la luz, que es una apuesta, es un desafío filosófico y es lo que yo creo que tú quieres hacer en tus textos. ¿Qué me dice? Como química. Porque preguntaba a Rafa y conozco su respuesta, que me dice, sí, yo pienso en imágenes y pienso en así, con el cuerpo.
Sí. Pero ahora tú eres química, eres de otra generación, producís una ficción especulativa y un lenguaje similar. Me gustaría saber si tú sientes eso cuando estás escribiendo. Lo de la chica en el amor de las amantes en Tenochtitlán es mucho más importante, el roce de la piel, a Xochitl, ¿no? Lo que siente por la amiga, para la pareja, el deseo, ese detalle que siempre es muy sensorial y muy atractivo en tu literatura, también te digo. Y pienso, me haces pensar, lo primero que me haces pensar es en, en la definición de química, ¿no? La ciencia que estudia los cambios de la materia y lo importante que es para estudiar los cambios hacer, a lo mejor más que en las otras, ¿no? En esa licenciatura hay un peso muy grande de laboratorio y de estar mirando pequeños cambios de color y pequeños cambios de olor y tratando de descubrir algo que está sucediendo a un nivel pequeñitito, tratar de entender cómo puedes percibirlo, ¿no? Y tener mucha atención en eso. No sé si es, o sea, sí, pasé 4 años haciendo eso, a veces pienso que se me va a olvidar, pero, y no sé si es también el haber crecido con padres que son científicos, que también hay algo que se bebe de la visión de la gente con la que está, cuando eres niño, ¿no? La manera en la que ellos se movían por el mundo y ellos me entregaban el mundo a mí, ¿no? O sea, para mí, a la fecha sigue siendo un momento como muy claro de mi recuerdo que mi padre me dijera, es que la crema tienes, ¿no? Que darle vueltas para que se vuelva más líquida y que no se quedara solo en esa observación y que me dijera, oh, claro, porque es un fluido no newtoniano y tú sabes que los fluidos, y yo tenía a lo mejor 7 años y un fluido newtoniano no me decía nada, pero creo que hay algo en eso, en mirar algo con mucho cuidado y tratar de entender qué sucede por debajo de ese algo, que en el caso de la ciencia son, pues sí, cambios químicos, pero que a lo mejor hay algo en eso que he llevado a la observación de las pequeñas cosas que suceden entre 2 personas y todo lo que dicen debajo de ellas, ¿no? Y de alguna, sí, que digo que tiene que ver con esto de cómo me obsesiona la manera en la que nos relacionamos, me obsesiona y eso es algo que también es raro porque a veces me costaría decir qué obsesión inicia en un texto y cuál estaba ya. Escribir Grados de miopía me hizo darme cuenta de que el lenguaje es todo lo que tenemos y a la vez es la cosa que más nos constriñe, ¿no? Que es imposible comunicarnos del todo y porque las palabras no son suficientes, pero a la vez es todo lo que tenemos y todo lo que tenemos es el intento de comunicarnos, ¿no? Y esa dicotomía de las palabras, de que lo contengan todo y a la vez no sean suficientes, me parecía una de las grandes razones por las cuales seguir escribiendo, ¿no? En ese intento, en el intento de por qué escribir ficción, ¿no? Por qué crear estos mundos que no solo en cualquier ficción no existen, pero además en la ficción especulativa donde verdaderamente no existen, ¿no? Son realidades que no existen, pero que me permiten decir algo o me permiten realzar algo que yo ya veo en el mundo que estamos, ¿no? De cómo somos o de cómo nos relacionamos o de cómo se siente algo, ¿no? Eso es una clave que también vi una vez, el cuento del proceso. ¿Por qué llego a escribir ese cuento? Tiene muchas razones, pero una de ellas fue una entrevista que leí de Carmen María Machado cuando ella todavía estaba trabajando en The Dream House, que es esta memoria especulativa que ella ya lo llamaba, y ella decía, y en esa entrevista ella decía, es que yo creo que habría que escribir memoirs especulativos, porque a veces las cosas, o sea, la realidad, contarte lo que en realidad sucedió, la manera en que objetivamente sucedieron las cosas, no va a representar cómo las sentí de verdad y cómo las experimenté. A lo mejor para contarte cómo experimenté algo, tengo que hablarte de fantasía y tengo que romper la realidad y tengo que ir más allá, ¿no? Y leer eso me hizo pensar, bueno, entonces, si uno hace eso, ¿qué es la autoficción de ciencia ficción? ¿Qué hace la ciencia ficción si yo la mezclo con la autoficción? Que me pueda realzar algo de esto, ¿no? Y creo que hay algo de todas esas cuestiones. Siento que comencé en un punto y estoy terminando quién sabe en dónde, pero en esta cosa es esto mismo, no sé rastrear qué obsesiones tienen que ver con haber estudiado química y qué obsesiones sencillamente vienen de fondo o cada libro me genera una nueva obsesión que luego arrastro hacia los siguientes.
de alguna forma, ¿no? Escribí Ansibles primero, pero ya estaba pensando en los cuentos fragmentados y estaba leyendo mucho, ¿no? Ensayo lírico, que luego influyó mucho a la manera en la que está escrito Grados de miopía, ¿no? Que es mucho más fragmentado. Y la manera en la que escribí Grados de miopía influye mucho en el siguiente libro. Entonces, como que cada una me obsesiono con una nueva cosa que permea todo lo siguiente y que ya no sé si estaba ahí antes o no. ¿Estás escribiendo ahora fragmentado con imágenes, como yo imagino? Porque en A la espera se veía así como ese principio. Sigues manteniendo, ¿no? Esa fisicidad de la escritura. Sí, aunque sí, estoy corrigiendo una novela ahora mismo que, no sé, de alguna manera trata, creo que todavía el balance no está ahí, de unir muchas de las líneas que tenía, ¿no? Tanto lo especulativo como lo fragmentario y lo ensayístico. Vamos a ver si funciona. Es una de esas cosas que todavía es un acto de balanceo. Pero luego a la vez también comienzo a preguntarme otra vez si volvieras, o sea, si dejas de romper la fricción y vuelves a la ficción de lleno, ¿qué sucede, no? Entonces, no sé si luego vaya a volver a dar una vuelta, ¿no? Y a dejar de fragmentar y a tomar todo lo que he aprendido de hacer eso para hacer otra cosa. Creo que también es eso, ¿no? Es como... mucho de escribir para mí también es como intentar hacerlo yo, ver todo lo que puedo aprender y luego eso aplicarlo a otra cosa, de otra forma. Bueno, me avisan por el chat que tenemos que... Yo estaba encantada, de verdad, pero me dicen que tenemos que terminar y concluir aquí. Se han quedado algunas preguntas en el tintero, pero seguro que después, incluso en el Facebook, por ejemplo, seguro que Andrea puede contestarlas de alguna manera. Así que bueno, con esto quiero cerrar agradeciendo, por supuesto, a Francisca Noguerol, a mi compañera de pantalla en este momento, amiga y compañera de pantalla. Agradecer a Andrea Chapela también, por supuesto, este diálogo tan interesante. Según esta última pregunta que te ha hecho Paqui, no dejaba de recordar esos elementos químicos en el relato recalculando, por ejemplo, ¿no? La serotonina, bueno, todas estos elementos que nos dice la tradición que son los que nos invaden cuando nos enamoramos o nos desenamoramos, ¿no? Y cómo al final, bueno, pues realmente está científicamente comprobado, ¿no? Bueno, con esto quiero terminar, por supuesto, y agradeciendo a mis compañeros, a Seila Pastor y a Borja Cano Vidal, mis compañeros en este proyecto de Exocanon, esta propuesta que bueno, nos hicimos, acogieron desde las cátedras de la UNAM con toda la alegría y la felicidad. No hubiera sido posible sin ellas y por supuesto no hubiera sido posible tampoco sin el apoyo del director de nuestro proyecto, de Daniel Escandel. Tampoco hubiera sido posible sin que ninguno de estos cómplices a los que quisimos invitar nos dijeran que sí y dijeran que querían participar en este ciclo Remanentes, como son Vicente Luis Mora, Belén Gache, Daniel Escandel y José Aburto, y ahora Francisca Noguerol y Andrea Chapela. Así que con esto quiero terminar, espero no dejarme a nadie en el tintero. Siempre muchas gracias a Alexandra, que siempre ha estado ahí con esa conexión, y por supuesto a toda la gente que ha estado viéndonos desde diferentes países y desde diferentes lugares. Muchas gracias a todos. Bueno, yo también aprovecho simplemente para dar un último agradecimiento general a todos, especialmente a todo el proyecto Exocanon y a ti, Vega, que estuviste ahí también muy receptiva a este diálogo que establecimos así en la virtualidad para poder hacer posible. Hace un año además, hace un año que empezamos a prepararlo. Hacer realidad esto. Ojalá que tengamos la oportunidad de extenderlo, de tener alguna otra sesión o algunas otras sesiones más adelante con más autores o desde otras nuevas perspectivas, y que sigamos discutiendo, comentando, hablando sobre lo que pasa con la literatura digital, con las materialidades, con el espacio, con el tiempo en la literatura, y que sigamos construyendo de manera colaborativa los equipos de ambas universidades, que me parece que
estamos abriendo un camino para muchísimos más proyectos y que es muy productivo, provechoso, tanto para quienes nos ven de ese lado como para los que estamos aquí. Bueno, mil gracias a todos los escritores, académicos, a todo tu equipo de Exocanon, de verdad, infinitas gracias, y a la directora de Casa del Lago, a Cintia García Leiva, a Tania Edo, coordinadora de la Cátedra Maxau, y a los equipos que hacen también en la parte técnica posible todo esto, a Tania, Carla, Jean-Luc, que están por ahí atrás y que nos ayudaron en todos los aspectos técnicos, y al público, finalmente, que es, yo siempre insisto que sin todos los que se conectan y sin todos los que se interesan en este tipo de proyectos y estas iniciativas, pues nada, esto tendría sentido y tendría eco. Así que mil gracias, y pues esperamos que nos acompañen en otros proyectos y en otras actividades. Nos vemos muy pronto.